Entonces dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Cuando se presenta aquí la mujer como gloria del varón, se presenta como un proyecto santificador delegado por Dios al hombre, del cual el hombre debe de sentirse orgulloso al estar participando de este proyecto santificador de Dios en una persona, que es su mujer. Hombres, sus mujeres van a hacer, mucho de lo que sus mujeres van a hacer, va a depender de cómo usted funja el rol de Cristo para su iglesia, santificándola y preparándola. Sigue diciendo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La razón por la cual Pablo aquí defiende estos niveles de autoridad es el orden en el cual fueron creados. Fue creado el hombre primero, y el hombre en este modelo, al ser creado primero, se le dio un modelo de instructor y maestro sobre su mujer. Y si la intención es reconciliar con el orden original, pues entonces el hombre debe de asumir ese rol. Pero lo interesante es que Pablo dice aquí, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y parece ser que, así como en la realidad que hoy vivimos, los ángeles son espíritus ministradores que están a favor de nosotros, interactuando con la iglesia, aunque nosotros no lo veamos. En ese momento Pablo quería que la iglesia expusiera aún a los ángeles la gloria de Dios, específicamente la relación de Cristo con su iglesia a través de la mujer ponerse el velo como señal de sujeción. Y esto es algo glorioso, porque con esta simple frase de que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, Pablo está poniendo a la iglesia como un espectáculo que los ángeles están viendo. Un espectáculo que Dios ha destinado aún para que los ángeles lo vean. Porque Dios ha destinado a la iglesia como el escenario número uno donde Él va a manifestar su gloria. Y los ángeles lo están mirando eso. Y los ángeles lo están mirando ahora también. Lo que está en debate aquí no es sencillamente la cobertura de la mujer en su cabeza. Y me refiero de manera práctica con un manto, por ejemplo, o un pañuelo. Sino que la mujer diera un claro testimonio, una clara señal en todo su ejercicio ministerial de que estaba sujeta a alguien, para que glorificara a Dios mientras ministrara. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, está abriendo la posibilidad de que si las mujeres participaran en el culto, participaran en la dinámica de la iglesia, en cierto aspecto, pero con un claro testimonio de sujeción, con un claro testimonio de sujeción, para testimonio a los ángeles. De la misma manera hoy, aunque culturalmente no tenemos esos signos, esos elementos, como la cobertura de la cabeza de una mujer, como señal de sujeción a su marido, hoy en día también la mujer debe de buscar, exponer claros signos de autoridad sobre ella. Y con ese cuidado la mujer ilustra a una iglesia que solamente se mueve, que solamente actúa, que solamente habla bajo la dirección y autoridad de su cabeza, que es Cristo.
Eso es lo que se ilustra. Cuando una mujer procura en su ejercicio ministerial abrazar este concepto de la sujeción por glorificar a Dios, no solamente ministra con las palabras que dice, sino ministra con sus hechos de que la iglesia es una entidad llamada a estar sujeta y a solamente moverse bajo la dirección y sujeción a Cristo. Cuando una mujer ministra sin signos claros de sujeción, lo que proyecta es todo lo contrario. Una iglesia que sujeta a Cristo a su voluntad. Y no es raro que eso de muchas maneras suceda hoy, porque mucha de nuestra teología hoy en la iglesia gira en torno al proclama, al reclama y al demandarle a Dios. No es raro que eso se traduzca en la práctica, sobre todo en el aspecto del ministerio de la mujer en la iglesia, como mujeres que no tienen en su ejercicio ministerial ninguna clara señalización de sujeción y humildad. Hello. Hay una perfecta coherencia en el disparate teológico que está sucediendo. Porque si por un lado se reclama a Dios y se están declarando cosas para que Dios haga, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y te demando, y arrebato, y arrebato, y requete arrebato. Es lógico que eso a la postre se va a traducir en la práctica, sobre todo del ministerio de las mujeres, como una necesidad de no proyectar sujeción de la iglesia a Cristo, porque no conocen ese concepto, no lo conocen. Pablo extiende este fundamento de la sujeción en un sentido práctico al ejercicio de juzgar públicamente la profecía impartida en los servicios. Dentro del Nuevo Testamento aparenta haber una costumbre interesante dentro de los servicios, y era que en los hogares y en las iglesias donde se congregaban existía aparentemente la posibilidad de que un individuo se parara e interactuara de una manera en el servicio. Y Primera de Corintios 11 lo refiere, hace un claro referente respecto a la mujer orando y profetizando en el servicio. Ahora bien, en el mismo Primera de Corintios, más adelante en el capítulo 14 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, óigame bien, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Oigan esto, lo que Pablo está diciendo. Miren qué interesante esto, que Pablo, hablando sobre el ejercicio de la profecía dentro de la iglesia y poniendo el orden de la profecía, que si profetizan, profeticen en un orden específico, que reciban la profecía y aprendan de ella, pero habla también de que los demás juzguen la profecía. Y ahora hace una importante anotación y dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Aunque muchos quieren, algunas versiones juegan con la posición en que está esta frase, como en todas las iglesias de los santos. Claramente lo que dice a continuación, en consonancia con todo lo que enseña el Nuevo Testamento, era una práctica no solamente de la iglesia de Corinto, era una práctica de la iglesia en general. Y lo que Pablo dice a continuación es que las mujeres, en ese ejercicio del juzgar la profecía, sostengan silencio. Oigan esto, que sostengan silencio.
Y si tienen alguna pregunta, la hagan en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y Pablo como que le pone el último clavo a esta doctrina cuando dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Con esta expresión está él diciendo: es que ustedes dudan que esto que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Pablo no le está dando como una posición personal. Pablo está diciendo que aún en la interacción de los dones dentro de la iglesia, si bien la mujer, según 1 Corintios 11, puede participar en el ejercicio de los dones, al momento de juzgar cierta profecía y traer corrección en público a esa profecía, la mujer debe de delegar esto, o mejor dicho, descansar esto al hombre. ¿Por qué? Porque el juicio dentro de la iglesia es un ejercicio de autoridad. Y Pablo no quiere que en la iglesia se comprometa la autoridad que ya desde la casa se está fundamentando. ¿Me van entendiendo? No quiere Pablo decir aquí que la mujer no tenga don de discernimiento, ni que tenga sabiduría, ni que el Señor le hable, sino que sujete ese don, ese discernimiento a su esposo, a su interacción con su esposo. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de quién tiene más dones y quién tiene menos dones, sino de cómo cada uno de nosotros canalizamos nuestros dones para la gloria de Dios. Pablo lo que condena aquí es la forma independiente y no canalizada por los esposos o los pastores, en la cual muchas mujeres probablemente estuvieran interrumpiendo el servicio, estuvieran queriendo hacer críticas, correcciones, y eso en la imagen en general de la iglesia se veía mal. Se veía mal. No porque la iglesia fuera machista, sino porque la iglesia, reitero, es el escenario que Dios utiliza como prototipo para mostrar su gloria. Entre ellos, la gloria de Cristo y su iglesia como relación. Ahora, usted podría decir, o cualquiera pudiera argumentar, como muchos argumentan, que estos son doctrinas de un solo pasaje, que esto era una situación que vivía Corinto, y que Pablo dijo esto porque en Corinto había un gran desorden y porque había mujeres que tenían un gran desorden. Bueno, lo primero es que eso es una especulación, eso es una pura especulación. Yo tengo que creer como fundamento para mi vida lo que la palabra de Dios dice, y sobre todo aquello que la misma palabra de Dios afirma que es palabra de Dios. En este caso en especial, Pablo lo da como una palabra de Dios, una orden de Dios para la iglesia. La razón por la cual esto no es algo específico de Corinto es porque en 1 de Timoteo capítulo 2, desde el verso 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces no es algo que sucede en Corinto, está sucediendo en Éfeso también, donde Timoteo era pastor. O es algo que Pablo quiere advertirle a Timoteo, o algo en que Pablo quiere organizar, dar orden en el ministerio de Timoteo. Lo que Pablo dice aquí de que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, parece chocante y parece fuerte. Parece una declaración machista si nosotros la vemos aislada. Pero nosotros vemos cómo todo el Nuevo Testamento, y aún Pablo, da honra a la mujer. Da honor al servicio de muchas mujeres de Dios. Ahora, contradice esto lo que leímos en 1 Corintios 11, que la mujer probablemente ora o profetiza dentro del culto. ¿Cómo es ahora que Pablo me dice que calle, pero en otro sitio me dice, o me da la posibilidad de que ore o profetice?
Cuando aquí Pablo se refiere a la mujer aprende en silencio con toda sujeción, aunque es verdad que nosotros no entendemos el formato del servicio de la iglesia primitiva del todo, porque no estamos ahí, hay aquí algo bastante claro, y es que el establecimiento de la doctrina en la iglesia y la dirección doctrinal de la iglesia no puede ser dada por una mujer. El rol de la mujer en el establecimiento de doctrina es la sujeción pública. Y Pablo equipara aquí el enseñar al ejercer dominio. Cuando dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, pone igual valor en estas dos referencias. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento veía como un ejercicio de autoridad sobre personas el establecer doctrina dentro de la iglesia. El dar dirección a la iglesia respecto a la voluntad de Dios. Obviamente, esto causa tremenda incomodidad. Pero causa una tremenda incomodidad si nuestro deseo es otro fuera de glorificar a Dios. Otra vez, aquí Pablo pone cuál es la razón por la cual está este orden. Y la razón por la cual está este orden no es el problema que probablemente, o que muchos especulan que hay en la iglesia. Pablo no hace referencia a eso. La razón con la cual él apoya esta doctrina es lo siguiente. Adán fue formado primero y la mujer de segundo. Y lo que pasó en el Edén fue una ruptura de la relación que debía de haber. Hubo una ruptura porque la mujer fue seducida e incurrió en transgresión, no porque el hombre no haya pecado, sino porque ella usurpó el lugar que le pertenecía al hombre como aquel que establecía dirección sobre su vida. Y Pablo está utilizando aquí un concepto de esta relación, vamos a decirlo así, matrimonial del Edén, y lo está trasladando a la dinámica de la iglesia. Por lo tanto, si usted cree en la sujeción en el hogar, en estos niveles de sujeción en el hogar, obligatoriamente tiene que creerlo en la iglesia también. Existe una incoherencia tremenda cuando yo veo que por un lado le predican a la mujer sujeción, pero por otro lado en el ejercicio de autoridad aquí no se ve dicha dinámica de sujeción para la gloria de Dios. La mujer tiene obviamente capacidades extraordinarias y Pablo reconoce esas capacidades. Pablo incluso permite que la mujer utilice el don profético e interactúe dentro de las exhortaciones prácticas dentro de la iglesia. Cuando nos referimos a profecía, nos estamos refiriendo a toda palabra de exhortación, de consolación, que podemos dar, ¿sí? Vamos a decirlo, empujados, animados por el Espíritu Santo para consolar a un hermano o a la congregación en general. Pero el enseñar se refiere al acto de establecer verdades absolutas y direccionales dentro de la iglesia. Eso solamente lo pueden hacer los hombres. Pablo, lo último que proporciona en esta porción es que, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Lo curioso es que dentro de nuestra manera de ver el mundo actual, muchas mujeres ven este versículo y dicen, pero lo que Dios me quiere es sencillamente a poner a parir muchachos y a criar muchachos y punto, se acabó. Y la verdad es que dejamos de ver esto como un privilegio glorioso que tiene la mujer, de portar la vida dentro de su interior y de que se le otorgue la primicia de formar a sus hijos, no porque el hombre no tenga responsabilidad de esto.
Pero la mujer tiene una clara responsabilidad bíblica de la formación de sus hijos. Y Pablo quiere que la iglesia, y sobre todo las mujeres de la iglesia, lo vuelvan a ver como glorioso. Lo dejamos para el final. Tiene la iglesia que verlo esto como, para el final, ahora lo dejamos para el final. Para el final, no se desespere. Pablo quiere que vea a la mujer esto como algo glorioso nuevamente. Lo curioso es también que el capítulo siguiente, que es primera de Timoteo 3, y establece el obispado dentro de la iglesia, una palabra sustituta del pastorado dentro de la iglesia, y lo establece el obispado dentro de la iglesia con ciertas características interesantes y que hablan claramente de que este ministerio es exclusivo para los hombres. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oigan bien, cuando menciona estas características, le tiene que llamar la atención que dice que sea marido de una sola esposa. Hello. Existe, sí, la probabilidad de que el ministerio del diaconado dentro de la iglesia hayan estado en momentos acompañados de mujeres. Eso algunos lo debaten, pero claramente en Romanos 16, al presentar Pablo a Febe, de la cual hablamos ahorita, la palabra que utiliza para servidora es diáconos, en este caso el término femenino para ellos. Por lo tanto, no se descarta que esta mujer fungía como diaconisa de la iglesia, sobre todo por el tipo de funciones que ejercía, que son las funciones de suplir las necesidades de los necesitados, velar por las necesidades prácticas de la iglesia. Pero en lo que corresponde a doctrina y dirección de la iglesia, es una función de hombres. No porque el hombre sea más dotado que la mujer, sino por un proyecto que Dios decidió ejemplificar e ilustrar dentro del escenario de la iglesia. Entonces, realmente se presentan 1000 preguntas, porque cuando la mujer o el hombre, sea lo que sea, se le pone una limitante, nuestra impotencia humana, a lo mejor de no hacer frente a esas limitaciones, se levanta y dice, ¿y entonces qué yo voy a hacer? ¿Y entonces qué yo puedo hacer? Mis amados, mis amadas, una pregunta. ¿Todos los hombres están llamados a ser pastores? No. Por lo tanto, usted no debe de ver ninguna diferencia en cuanto a su aspiración como mujer, en el sentido de que si usted sabe que no todos los hombres van a ser pastores, dése por cuenta de que usted no está llamado al pastorado en ese aspecto de establecer doctrina. ¿Que tiene dones de enseñar? Claro que sí. Pero hay un contexto en el cual debe de ser ejercido. Hay un contexto en el cual debe de ser ejercido. Porque lo que Pablo aquí cuida es que la doctrina
que el enseñar lo que él llama con peso, enseñar a la iglesia, nunca sea un ejercicio de usurpación de la mujer el rol del hombre. No porque el hombre sea más grande que la mujer, sino porque sencillamente Dios lo puso en roles diferentes. Amén. Y quien quiere glorificar a Dios, sencillamente abraza eso. Vale.